Bien, bueno, esta es la segunda mesa, la segunda mesa redonda en estas jornadas. Como no podía ser menos, después de los creadores, de los artistas, que son de grandes gestos, grandes obras y demás, tocan pues a los críticos, a los pensadores, que son las personas ya de grandes palabras, de grandes lenguajes. Y voy a presentaros, aquí tenemos, a mi lado está Rafael García Santos, es autor de la guía Lo mejor de la gastronomía, director del portal de internet lomejordelagastronomía.com, que os aconsejo entrar porque está muy bien. Yo entré ayer. Crítico en diferentes medios, periódicos y revistas y colaborador en No es un día cualquiera, en Radio Nacional de España. Nació en el año 54, se trasladó a San Sebastián a estudiar Derecho, ciudad en la que emprende la crítica gastronómica en 1981. Ha desarrollado en los rotativos del Diario Vasco, El Correo, La Verdad, entre otros medios de Vocento. Paralelamente participa en revistas especializadas, el Club de Gourmet, Vino, Gastronomía, Península, etc. Es autor de los libros La cocina vasca de ayer, hoy y mañana, El bacalao es la cocina vasca y las mejores recetas del mundo, Gastronomía y cocina en Navarra, Cocinar por afición, Marichu, me voy a la sociedad. En 1995 puso por primera vez a la venta la guía Lo mejor de la gastronomía y edita Lo mejor de la gastronomía. Ha tenido el programa del el Circo Serio de la Gastronomía en Antena 3, en la COPE, Intereconomía y Punto Radio. Y colabora los domingos en el magazine Fin de Semana de Radio Nacional. Como he dicho antes, no es un día cualquiera. Es promotor de múltiples actividades gastronómicas, del certamen de alta cocina de autor de Vitoria, del Congreso de Navarra Gourmet Vive las Verduras y Congreso de Lo mejor de la gastronomía.com. Más allá está Fernando Castro, que es ya también un habitual aquí en esta casa, en Artium, como crítico de arte. Te lo he cogido de Wikipedia, que creo que estará bien, no me has enviado, pero nació en el año 64, Fernando Castro Flórez, es filósofo español, especialista en estética, crítico de arte y profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su labor docente en el Instituto de Estética y Teoría de las Artes, la Universidad Autónoma de Madrid, el de Cultura Contemporánea del Instituto Ortega y Gasset y el Museo Reina Sofía. Ha impartido muchísimos cursos, conferencias, aquí varias. Ha escrito también para nosotros en algunos catálogos, algunos que tenemos pendientes, como hablábamos antes, que los sacaremos. Y crítico de arte en periódicos que ha estado como El País, Diario 16, El Independiente, El Sol, El Mundo, y lleva más de 10 años desempeñando la labor de crítico de arte en el ABC Cultural, colaborando en revistas culturales. Ha comisariado muchísimas exposiciones, más de 100, infinidad de muestras individuales y colectivas en museos de todo el mundo, y trabajos colaborativos como, por ejemplo, con el salmantino Domingo Sánchez Blanco. Bueno, tiene muchísimas publicaciones, voy a decir unos cuantos: Elogio de la pereza, Notas para una estética del cansancio, Nostalgias del trapero y otros textos contra la cultura del espectáculo, Escaramuzas, el arte en el tiempo de la demolición, en el 2003, El cuaderno de trapo de un crítico de arte, del 2004, Consideraciones en torno al arte contemporáneo, publica, y ahora últimamente, desde el 2010, ha hecho Picasso, el rey de los burdeles, 2010, Contra el bienalismo, Crónicas fragmentarias del estaño mapa actual, 2012, y el último que ha sacado, que yo lo estoy leyendo en estos momentos, se llama Mierda y catástrofe, síndromes culturales sobre el arte contemporáneo, Madrid Fórcola, 2014. Y luego está María Petecuca, que voy a encontrar aquí, tengo su currículum por aquí, no me ha dado tiempo. María Petecuca, bueno, es una investigadora, es Bilbao, 1976, es una investigadora cultural, es de formación jurista y economista, trabaja en el sector de la cultura desde el año 2000, desarrollado tareas de producción, crítica, curaduría, gestión y coordinación de proyectos. Ha comisariado el proyecto Soft Power sobre biotecnología, industrias de la alimentación y patentes sobre la vida, y es miembro del equipo editorial de Gender Art Net,
cartografía experimental de arte feminista en Europa. En la actualidad coordina unos laboratorios ciudadanos de Tabacalera, colabora con la productora de arte Consoni y prepara una próxima publicación sobre la historia del pimiento. Es una activista cultural importante, intensa y muy conocida en los ambientes también del mundo del arte contemporáneo. Y ya finalmente, al fondo, Pepe Barrena, creativo publicitario, productor audiovisual y crítico gastronómico, especialista en la creación y organización de eventos relacionados con la gastronomía y el ocio, especialmente en el referente al cine y otras disciplinas artísticas. Por sus proyectos ha recibido, entre otros, el Premio Nacional de Gastronomía, el Premio Alimentos de España y el Premio Euskadi Gastronomía. Es miembro de la Film Food Academy de Bolonia. Algunos proyectos, Festival de Cine y Gastronomía Audiovisual, Cine Gurland, Premios Pilpil a la creatividad gastronómica y su colección editorial, Premios Internacionales EVA a las mujeres de la gastronomía, Premios Nécora a la comunicación de viajes y gastronomía. Otros que también destaco son programas de radio y televisión, píldoras gastronómicas, protagonistas de la buena vida, El viajero gourmet, Cada plato en su lugar. Y finalmente colabora habitualmente en el colaborador habitual de Metrópoli, El Mundo, Club de Gourmet, Sobremesa, En Boga y Gastronostrum. Es autor de los libros El placer de la carne y Comer de cine. Sin más, yo les he dicho que hagan una presentación de unos 10 minutos y que para situar un poco todo el tema que ya hemos dado algunas píldoras en la mesa anterior y como corresponde a personas de la palabra, pues le voy a dejar le voy a hacer a Rafael que empiece él. Muy breve, parece una ironía que se nos junte a la crítica gastronómica cuando la crítica en general ha desaparecido de los medios de comunicación, que hoy más que nunca está en manos del poder económico o del poder político y, consecuentemente, de todos los negocios que hay alrededor del tema que se trate. Dicho lo cual, quiero poner simplemente en cuestión algunas cosas, porque nuestra labor ha sido intelectualizar en alguna medida estas cosas y en cuestionarlo, aunque no sean valores que en este momento en la sociedad estén en auge. Yo en el mundo de la cocina últimamente entiendo muy poco lo que está sucediendo o entiendo muy mucho lo que está sucediendo. Vamos a ver. Albert Ardria decía el otro día, era un tema que es el título de esta historia, que la cocina no es en absoluto un arte y era un titular altisonante que lanzaba. Y, curiosamente, su hermano Ferran es el paradigma de la culinaria artística. Entonces, me pregunto por qué hay que cuestionarnos todo, por qué se dicen las cosas en la vida, ¿no? Es decir, cuando él hace esta afirmación es que nos está vendiendo una actitud de humildad, de sencillez, de caer bien, que quiere comercializar su producto y que consecuentemente está humanizando su cocina para que le vayan más clientes, o es que al fin y al cabo él piensa que de verdad la cocina no es un arte. Pues se pueden dar todas las cosas a la vez, ¿no? ¿Cuántos economistas conocéis vosotros que no tienen un duro? ¿Y cuánta gente que sabe relativamente de economía es inmensamente rica como Amancio Ortega? Quiero deciros esto porque lo uno y lo otro no están estrechamente unidos. ¿Cuántos pintores son artistas? Yo no soy un crítico de arte, pero probablemente ni uno de cada 10.000. Esto es lo que tenemos que decirle claramente a la gente. Se tiene que dar la conjunción del arte y el artista. Es decir, arte sin artista no existe. La cocina se convierte en arte cuando hay un artista dentro. Es la genialidad de esa persona concreta la que marca la diferencia y convierte cualquier actividad en un arte. Yo veía ayer jugar a Ronaldo y digo, este es un artista del fútbol. Probablemente si todos jugasen como Ronaldo sería un arte el fútbol, o como Messi o como cualquier otro que vosotros consideréis. Yo creo que a la genialidad se puede llegar por dos caminos, por la perfección o por la imaginación más la perfección. Es decir, la imaginación más la perfección sería un medio punto arriba. El uno es un 9, el otro podría ser un 9,5, ¿no? Pero
obras de arte no quiere decir que haya un artista, y os voy a poner un ejemplo, porque sí hay obras de arte, es decir, y hay que humanizar en este sentido. Es decir, la tortilla de patatas puede ser una obra de arte. ¿A qué puede ser una obra de arte? Sí. Yo solo conozco, he organizado el Campeonato de España de tortillas de patatas durante 20 años. Las he comido todas, las he recorrido. Y solo conozco una tortilla de patatas que es arte en España y que no le gusta a mucha gente porque es una forma de entender la tortilla de patatas, que es la escuela que está en La Coruña, en Betanzos, concretamente, que es la que hace Crispy en el Manjar, y donde va a comer a la Amancio Ortega esa tortilla de patatas. Curiosamente, cuando tú le preguntas a la gente, dice que lleva una proporción, normalmente, de 3 huevos por patata, son patatas fritas con mucha yema de huevo y que no le gusta. Este señor no cocina nada, es decir, sí cocina, todo lo que cocina lo hace vulgarmente. Y, sin embargo, es el artista de la tortilla de patatas. Es decir, puede haber un arte precisamente en una cosa muy sencilla. Entonces estamos encontrando que todo puede ser arte, hay una obra de arte por sencilla que sea y que existe el artista, y son cosas muy diferentes al respecto. Robusson ha sido un cocinero histórico, como tantos otros, ¿no? Y más que ser un creador, él ha sido un creador evolutivo, ha sido un hombre que llevaba la perfección a unos términos que hasta entonces eran desconocidos. Si yo ahora preguntase que qué ha creado Robusson, como el 99% de los cocineros que pasan por ser creativos del mundo, no sé si alguno de vosotros tiene algún dato para contestarme. Es decir, pero yo os diría que lo único que ha creado, ha hecho combinaciones diferentes, pero esto es como en pintura. Es decir, que si tú, sin alterar el concepto, sin aportar una técnica distinta, cambies el colorido y digas que esto es una creación, bueno, relativamente. Es decir, el lenguaje se está minimizando cada día más y todo se convierte en algo importante cuando muchas veces no hay nada importante en la vida. Si a mí me preguntan qué es lo que hizo Robusson, digo, la mayor aportación es el concepto circular del plato, donde convierte a través de lunares o a través de cordones o a través de tal, una salsa que abarca todo el fondo del plato, un concepto circular y una forma. Esto sí que marcó un estilo que hizo que todo el mundo lo copiase durante tantos años y que estuviese así, y que pasara así, aparte por ser el mejor cocinero. Yo me he dedicado 33 años de mi vida a recorrer todos los mejores restaurantes del mundo, todos. Y en 33 años, si ahora me preguntáis cuántos artistas he conocido, tendría que pararme un mes a analizar uno por otro, pero probablemente 10, 15, 20... Otra cosa es que haya un señor, como hemos repetido, que sea capaz de hacer una croqueta sin ninguna cultura mejor que Ferran Adrià. ¿Era mejor la croqueta líquida de Ferran Adrià que la croqueta que hacen en el Alameda o en el Echaurre? No. Y además era una croqueta que estaba inspirada en otra croqueta que ya existía, que había hecho un cocinero francés que se llamaba Toulouse, que era la croqueta de chocolate, que después la habéis visto vosotros en todos los restaurantes, y que no es más que aplicar una técnica, que es meter un congelado en un culano, o donde quieras, sobre una capa exterior, y dar la temperatura y hacer que se mantenga de esa forma. Consecuentemente, quiero decir que una obra de arte puede ser una cosa sencilla que no tiene por qué hacer un artista, y nadie va a discutir que Ferran Adrià era el más artista de todos, porque yo siempre he dicho que era el mejor cocinero de la historia, ¿no? Yo creo que lo que hay que plantearse es la separación de los factores para saber dónde estamos, y que hay pequeñas obras de arte, que la cocina es un arte, pero solo excepcionalmente, y que hay artistas, muy pocos, muy contados a lo largo de la historia. Invito a que se me digan nombres y hablamos de lo que ha creado cada uno de estos personajes a lo largo de la historia. Pero yo creo que esto tiene unas partes positivas que hay que valorar, que pueden ser generar. Y también haría una reflexión sobre el arte, es decir, muchas veces es que se puede llegar de la nada al arte. Es decir, si a mí me preguntáis vosotros cuál es
un gran artista, es decir, desde un punto de vista gastronómico, ¿qué hay algo más feo que la gordura? Nada. ¿Y sabéis quién hizo la gordura una belleza? Botero. Bueno, vosotros, esos gorros que hacía Arcimboldo Giuseppe de las flores, que los habéis visto en todas las historias, ¿qué arte tendría cómo ha pasado este pintor a la historia de la pintura? Sin embargo, hizo una genialidad en su vida, que es ese estilo y que marcó una época determinada. Pero yo le diría que esto tiene una parte importante para la gente. Yo creo que los cocineros se creen artistas y esto, como todo en la vida, tiene una parte. Eso da libertad, eso da audacia, eso da osadía, eso da la posibilidad de crear proyectos económicos importantes. Y eso hay que hacer. Pero después tendremos que estar los demás para decirlo, que una cosa es que todo el mundo quiera llegar y otra cosa es que se llegue realmente, que son dos cosas completamente diferentes. Nosotros tendremos que poner a todo el mundo en el punto de salida de la carrera, pero evidentemente el llegar ganador es muy difícil. Yo creo que este es un factor importante que hay que tener en cuenta en cuanto a estas cosas existen. Yo creo que no hay tanta creatividad en la cocina. No hay tanta creatividad en la cocina porque Ferran Adrià lo hacía. Hay que invertir muchas horas y cerrar muchos días para pensar un proyecto nuevo cada año. Y al final, como pasa en el arte, como pasa en la literatura, la gente no puede reinventarse cada año. Ferran Adrià, ¿por qué cerró su restaurante? Aparte de porque los restaurantes de alta cocina no son rentables. Él tenía 30 patrocinadores y con la crisis llegó un momento que solo tenía 3 patrocinadores. Perdía 250.000 euros al año, lo mejor que pudo decir, esto no es no es rentable y me voy. Pero esa es una de las partes de la razón. La otra parte es que los 10 últimos años de su vida, haciendo genialidades, no era capaz de hacer algo distinto de lo que hubiese hecho antes. Es decir, eran modificaciones de una obra ya construida. Era como si perteneciese a un estilo y ese estilo no se pudiese alterar. Ya no era capaz de evolucionar. Y eso es importante también decirlo, ¿no? Yo creo que tenemos que tener muy en consideración que no hay tanto arte porque se ha convertido en un tema mediático, muy mediático la cocina y muy comercial. Y ahora todos los cocineros tienen I+D, pero tienen equipos a los que no pagan. A los que no pagan, allí son escuelas de cocina donde van a tal. Y esos chavales cada 3 o 4 años se marchan. Y resulta que vas tú a un restaurante de estos de 3 estrellas y los que están inventando los platos son los otros. Les dan 2 ideas y les dice, hala, inventar. Mañana nos juntamos y vemos aquí qué se hace. Así no se crea, ¿eh? Claro, que luego viene la pregunta. A ver, ¿quiénes han creado estilo? ¿Quiénes han marcado una diferencia? ¿Quiénes han aportado una técnica? ¿Quiénes han aportado un concepto? Esto es arte en alguna medida, aunque también estamos relativizando. La croqueta también es arte y marcar todas estas historias es arte. Yo soy bastante escéptico además. Por una sencilla razón, no escéptico, sino crítico, porque yo sí que creo en la cocina artística. Pero es que casi todo es mentira, porque al final esto está pasando con la política. El país solo piensa en vender y aquí el éxito es infundamental, aunque no esté sustentado nada más que en el estar y no en el ser. Y aquí no hay, muchas veces, no hay mensaje dentro del éxito. Y esto es lo que está sucediendo. Y consecuentemente vamos a las televisiones y hacemos un negocio bestial de la gastronomía, pero ninguno de esos que está en las televisiones es capaz de ganarse el dinero día a día en su restaurante. Este es otro problema que existe y hay que decirlo. Y además, como panía hoy en el país, aquí también hay un problema económico importante. Es decir, que la renta ha crecido con la crisis enorme, digo la renta, el patrimonio está creciendo con la crisis cada vez más y la renta está absolutamente estancada. Y esto le afecta a la gastronomía. ¿Cómo le afecta a la gastronomía? Que la gente va cada día a comer más pinchos y menos alta cocina y menos arte, porque no se puede hacer arte a €1,50 €. Eso necesita equipos, investigación, tiempo, técnica, etcétera, etcétera, que no se puede conseguir. Consecuentemente, yo creo que en una sociedad como la actual está muy bien que vendamos que esto es el cielo. Está muy bien, pero tenemos que ver
en qué medida es el cielo y en qué medida estamos contando una milonga que nos puede ir muy bien. Gracias, Rafael. A ver, Fernando. No sé si se pueden pasar las imágenes, si podemos. Ok, bueno, en primer lugar, muchas gracias a los organizadores, a Artium, a Dani y a su equipo por invitarme. Es un gusto estar aquí en esta sesión sobre arte y gastronomía. Yo he preparado unas imágenes que voy a pasar muy rápidas sobre lo que podría ser muy amplio, las relaciones entre arte y gastronomía y lo que son las influencias, las inercias, las contaminaciones, también los clichés, los estereotipos que se pueden apreciar desde un postre, desde una pieza de chocolate como esta que se inspira en Mondrian. En el fondo, aquí me siento como un pinche, pensando esa idea del pinche en el diccionario como aquel que presta servicio en una cocina, pero también la acepción de tacaño, o la acepción de ruin, o también la acepción mexicana de pinche pendejo. Podríamos decir que una de las relaciones más evidentes entre arte y cocina o arte y gastronomía es uno de los grandes géneros tradicionales, el género de la naturaleza muerta. Bueno, cada país lo dice de una manera, los franceses natura mort, los alemanes Stillleben, los italianos, que son muy retóricos, vida fermata en un instante, la vida que se cierra en un instante, still life, los anglosajones, los españoles, bodegón. Esto es, cosas para comer. Esa sensación de que son cosas para comer no evita que, sin duda, la pintura barroca y la pintura española entendiera que también el bodegón no solo es la representación de la comida, sino de la finitud y de la muerte, esto es, de la vanidad. Se señalaba antes que la reflexión sobre las relaciones entre pintura y cocina no son unas relaciones que se inventaran ayer con la cocina deconstructiva, sino que es una relación que tiene enorme tradición, enorme historia, desde las notas de cocina de Leonardo da Vinci a la cocina futurista que antes se mencionó de Filippo Tommaso Marinetti. Hay una gran cantidad de material sobre el que se puede dar vueltas y del que se ha escrito muy poco en nuestro país. A la carrera, bastaría recordar algunos momentos de la relación y de lo que son también la relación en los museos. Daniel Spoerri, en la época del Nouveau Realisme, fijando los platos y los elementos después de una cocina. Más recientemente, el artista Ricky Tirravanilla, en el campo de la estética relacional, realizando comida tailandesa y haciendo que la gente coma en los museos. Tirravanilla cocinando, que es una práctica que desde los años finales de los 80 a los 90 se ha extendido de una manera prodigiosa y obsesiva. Artistas americanos como Paul McCarthy, también planteando la relación entre cocina y escatología, en esta imagen que vemos aquí, meando dentro de una lata de sopa Campbell, o también arrojándose ketchup sobre ese muñeco que le sale del pene. También aquí en el contexto más cercano, pensemos en los trabajos de José Ramón Amondaraín, que ha hecho una serie de piezas sobre cocina y sobre la paleta del pintor y relacionadas con la gastronomía en trabajos anteriores, yo creo que suficientemente conocidos. Artistas como Vic Muniz, que ha realizado fotografías, como vemos aquí, sus versiones de la Gioconda, del retrato del Che Guevara, de la Medusa de Caravaggio con espaguetis, con chocolate o con alubias. También César Martínez Silva, el artista mexicano, haciendo esculturas comestibles de chocolate y llevándolas para impartir lecciones en máster de estudios avanzados de historia del arte. También las cabezas de chocolate de Janine Antoni, que ha trabajado mucho sobre este material. Traía también de Iñaki Larrimbe su cabeza de caramelo. Indudablemente también estamos aquí en este museo, pero unas plantas más abajo tenemos a Greta Alfaro. Supongo que sigue abierta esta exposición realmente provocadora, ¿no?, de estos libros bañados en caramelo. Es decir, hay una cantidad de trabajo que nos habla de ello. Yo mismo he participado durante un tiempo con el artista que se mencionó, Domingo Sánchez Blanco, en cosas que tienen que ver la relación entre arte y gastronomía. Sacamos ahora un libro que se llama El Tostonazo. Hemos estado 2 años tratando de saber en qué sitio de España se come el mejor cochinillo, y ha sido un duelo charro-segoviano entre los de Salamanca y los de Segovia. También se han metido los de Ávila, y después de probar durante 2 años unos 140 cochinillos, que ha sido algo que casi me da un infarto, descubrí que el mejor cochinillo, porque me dijeron nada más empezar que por qué lo hacíamos. En realidad lo hicimos por una razón por la que se hace muchas cosas: nos estábamos aburriendo.
Entonces dijimos, esto es un tostón, y dijimos, anda, el tostonazo, y dijimos, pero es que el tostonazo se llama el tostón también el cochinillo. El primero que comimos, que es este, en la Peña de Francia, era un cochinillo de pata negra, que como todo el mundo sabe es una aberración, porque en realidad acabas de cargarte algo que se puede convertir en unos buenos jamones, con lo cual empezamos mal. Pero nada más empezar ya por internet me dijeron, ¿por qué planteas esta cosa? Ya está decidido y ya está aprobado, el mejor cochinillo de España se come en Peñaranda de Bracamonte. Y yo vengo de Peñaranda de Bracamonte, con lo cual, en el fondo era una obsesión. Vuelve uno de donde partió. El mejor cochinillo se come en el restaurante de mi tía. Y no me acordaba, pero es verdad que tuve que ir, el último de todos fue allí, para descubrir que efectivamente allí está el mejor cochinillo de España y del mundo. También hay muchas cosas, las voy a pasar rápido hasta ahora, que ya tendremos ganas de tomar algo, que es las relaciones entre arte, comida y ilegalidad, o profanación de la legalidad, el retorno de los caníbales. El mundo de la modernidad comienza gracias a un texto de Montesquieu, sus ensayos, donde se presenta la imagen del otro que es un caníbal, y aquí tenemos piezas que hablan del retorno del canibalismo. Es Domingo Sánchez Blanco, en una pieza en la que un tipo se ofreció para quitarse una chuletilla, para quitarse un trozo de carne de chuleta, para cocinarla y darla de comer a su novia, de la que se acaba de separar. Bueno, una acción bastante cruda, Meat by Meat, come mi carne, o esta famosa de Yuji, en la que se comió un feto, cocinó el feto y se comió, y se convirtió en una de las acciones más famosas del arte chino contemporáneo. También la cocina llega a los quemadores, a la cocina. Esta es una pieza de Mateo Maté, en la que vemos los quemadores de la península, de España y de Estados Unidos, que lo llevó a una exposición que se llama Fire Walk With Me, El fuego camina conmigo, que la presentó Chávez, el líder bolivariano, que me dijo que agradecía que por fin vinieran teóricos de la cocina antiamericana. Se nos había estropeado el gas en la parte de los Estados Unidos y por eso no funcionaba ese quemador cuando lo vio Chávez, el presidente de Venezuela. En realidad funcionaba tanto el de la península ibérica como el de los Estados Unidos, y me dijo, ¿y qué tal si apagas también España? Porque España también es una mierda. Bueno, era una cosa que no lo hicimos, pero que podíamos haberlo hecho perfectamente. Hay muchas exposiciones de estas enormes, ¿no? La exposición que hizo el Dados, Comer o no comer, una exposición donde presentó la historia de las relaciones entre cocina, entre comida, gastronomía y arte contemporáneo, desde piezas de Joseph Beuys a piezas de Tony Tapies, de Joan Brossa. Por tanto, ese catálogo sigue siendo referencial para el debate que ahora podríamos tener. Indudablemente las latas de sopa Campbell, de Andy Warhol, están ahí, las latas de mierda de artista de Piero Manzoni están ahí, y también, como no, el debate de Documenta de Kassel, de Ferran Adrià yendo a Documenta, que el propio Dani ya planteaba. Yo escribí en aquel momento, después de haber dado algunas conferencias sobre Ferran Adrià, y con Ferran Adrià nuestra amistad terminó ahí cuando dije que había sido uno de los actos más absurdos de la historia del arte y de la historia de la gastronomía. Es decir, fue una inmensa parida, y fue sobre todo un acto vergonzoso ver en qué convirtió Ferran Adrià tanto su proyecto cuanto la relación que tenía con Documenta. El comisario Peter Virgel dijo que el artista más brillante de España y del mundo tal vez era Ferran Adrià, y el día de la inauguración prácticamente solo se habló de él para que abriera lo que llamó el pabellón G, es decir, para seguir dando de comer en su restaurante. En la rueda de prensa de la apertura de la Documenta de ese año, del 2007, lo que dijo Ferran Adrià fue muy curioso, y Virgel le preguntaron, ¿y quién va a ir a comer al pabellón G? Lo preguntó una periodista española del diario El País, y dijo, si preguntas es que no estás invitado. Como sabéis, durante los 100 días de Documenta fueron 2 personas por día, y las primeras personas que fueron fue la mujer del curator, del director de Documenta, y el amigo más cercano al director de Documenta, con lo cual era un acto de selección elitista y era sencillamente una inmensa impostura. El director en ese momento de la Tate Modern, Vicente Todolí, está aquí junto a Ferran Adrià presentando el libro que diseñó nada más y nada menos que Richard Hamilton, y como vemos lo que revela es cuáles son los escalafones de legitimación cultural. Primero Documenta, luego Richard Hamilton, pero sobre todo Los Simpson. Es decir, es más importante estar en Los Simpson que estar en Documenta, porque finalmente Documenta, quién sabe qué es, cuando Los Simpson son la enciclopedia contemporánea, como lo fue en su tiempo Las Metamorfosis de Ovidio, como lo fue también la Biblia, como lo fue también El Paraíso Perdido de Milton, como lo fueron los mitos de Sigmund Freud o la reinterpretación. Sin duda, el mundo de la cocina en su relación con el arte contemporáneo ha llegado a lo que llamaríamos lo aterrador.
Y si ya era sórdido el proyecto de Ferran Adrià en Documenta, ¿qué decir de su stand en el Arco de este año pasado? La cosa no podía ir peor, ¿no? De hecho, en la foto lo vemos, ¿no? La presencia de los que acompañan a Ferran Adrià, desde el ministro Wert, a Arzac, a los que estaban propugnándose ya como reyes, a Ana Botella acercándose en este día del proceso culinario, es una imagen de una sordidez realmente importante, ¿no? Pero esa especie de conversión de los bocetos del cuaderno, de los esquemas, en gigantomaquias, revelan una gran megalomanía, es decir, un proyecto absolutamente desafortunado y megalómano. No es el momento de pasarlo, pero si uno se pincha cuando llegó también a Muchachada Nuit, y cuando Muchachada Nuit hicieron la parodia de Ferran Adrià, sin duda es uno de los momentos más desternillantes de todos los ciclos, solo comparable con el que hicieron de Sánchez Dragol. Bueno, indudablemente también aquí el libro de los bajos de la alta cocina, que hizo Álvarez Rabo en torno a Andoni Aduriz, que traía conmigo, pues también es una cosa simpática. Además estamos trabajando en algo que tiene relación también de los bajos del arte contemporáneo, las bajuras, que son muchas del arte contemporáneo, pero después de haber estado trabajando este verano sobre los bajos del arte contemporáneo de Álvarez Rabo, me dio la impresión de que cuando hacía los bajos de la alta cocina no era tan duro, porque le invitaban a comer en el restaurante. Porque claro, si eres artista y te invitan a comer, no eres tan heavy porque quieres seguir comiendo en el restaurante. Con lo cual, hacía una serie de concesiones a Duriz, aunque se reía del contexto y se reía de las situaciones que rodean a la cocina. Y sí creo que es un material de primera utilidad. Bueno, aquí tan solo la propuesta que yo quiero hacer en esta cosa rápida. Me parece que habría que pensar, y gracias a esta invitación lo he empezado a plantear, cómo relacionar la famosa cuestión de la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, Benjamin, es decir, en qué medida los cambios técnicos cinematográficos, fotográficos, desde el acarozado Potemkin hasta Olimpia del Riefenstahl, cómo influyeron en la transformación de la obra de arte y su manifestación política, en lo que llamaríamos una dimensión que desde la obra de arte en la época de su reproductividad técnica se podía mantener en la historia del cine, por ejemplo en Saló de Pasolini, donde se llega a comer mierda, en La Gran Bouffe, en El cocinero, el ladrón, su mujer, en la película que también de Peter Greenaway, o en El festín de Babette, es decir, cómo se podría interpretar a través de estas películas la relación entre cine y gastronomía, o incluso en Pink Flamingos de Waiters, donde se llega a comer también mierda de perro directamente, con lo que sería este interludio chistoso de la cocina, en el que tiene un papel importante Arguiñano, y también evidentemente Airbach como un momento también paródico de ese momento chistoso de la gastronomía, con lo que sería el nuevo régimen, es decir, la presencia de la gastronomía y de la cocina a todas horas. Es decir, mientras nosotros estamos aquí, a esta misma hora, la inefable Mariló estará cocinando quién sabe qué, y estaremos viendo cómo también hace un programa de dietética donde enseñan a bailar zumba y de paso cocinan un plato. También al mismo tiempo estarán defendiendo el slow food, al mismo tiempo que defienden la cocina basura. Pensemos en la película Super Size Me, y también en la visión de la cultura contemporánea como un Big Mac, es decir, como una especie de inmenso Big Mac. Esto que está aquí no lo he hecho yo, es decir, esto es el anuncio de un lugar donde hacen hamburguesas, que han colocado esa hamburguesa por detrás del Guggenheim. Es sin duda algo que realmente es soberbio. Bueno, estamos ahora no en la obra de arte en la época de su reproductividad técnica, sino la cocina en el instante de su masterchefización. Bueno, esta especie de nuevo término masterchefización es que sin duda esto ha afectado muchísimo y ha creado el nuevo paradigma de la cocina, que bueno, tiene que ver también con la aparición de iconos ridículos, pero también con los programas como La cocina del infierno, o lo que serían esas situaciones que tenemos aquí también con las versiones españolas del programa. Este es un momento alucinante de la versión española, cuando Chicote va al Yugo de Castilla y se encuentra con un bizarro, ¿no? Es decir, con un cocinero bizarro que lo manda directamente a tomar por el culo, ¿no? Le dice, ¿pero qué me estás diciendo? Pero vosotros sois unos idiotas. Y esa especie de fricción entre el cocinero bizarro, alcoholizado, y el cocinero que ya va ridículo, porque encima va vestido con la peor diseñadora de la historia del diseño, pues claro, este momento es un momento épico, y yo creo que el look de estos cuatro es en sí mismo una declaración de principios, ¿no? El que lleva la chapela, el que va con el traje de Agatha Ruiz de la Prada, el otro que está diciendo, ¿pero qué cojones estás haciendo? Porque él lo hace a sotamano mientras se bebe 4 gin tonics. Y en realidad lo que vemos en esta serie es que se encuentran alcoholizados que no querían reciclarse, porque finalmente, claro, en el programa original son insultos, pero es que aquí el insultado es el propio Chicote, que va haciendo el patético, y en realidad es uno de los grandes programas de patetismo. Es decir, el ego te sube cuando ves estos bizarros, le cambian el decorado del restaurante,
que es verdad un mesón castellano, y entra y ve como una cosa de diseño, con unas sillas de diseño estilo Memphis, y dice, lo has jodido todo, vaya mierda que has creado. Claro, es una cosa como muy severa y que es interesante. Claro, hablaban antes del veganismo, ¿no? Pero claro, es que la aparición de la vegana en MasterChef fue un momento alucinante, ¿no? Cuando fue la vegana y le hicieron cocinar la cabeza de cerdo, ¿no? Pues claro, ese momento que mira la cabeza de cerdo como tipo encuentros en la tercera fase, pues es también interesante. Luego hay momentos como tremendistas, ¿no? Digamos de brutalismo castizo, un país para comérselo, ¿no? Esta cosa de ver a dos tíos jalando de esta manera a Imanol y a Chanove es algo como tremendo, ¿no? Hay unas horas de noche en las que lo ves y dices, debo estar lejos de la realidad, porque esos van comiendo salvajemente por mi tierra. Yo les acompañé en la versión extremeña y juro por Dios que les tuve que abandonar porque pensé que fallecía junto a ellos a la puerta de la casa de mi madre. Bueno, hoy la cuestión es ir a la carrera a comprar, o sea, ¿qué es cocinar? Hay que echar a correr, entrar en el supermercado y salir corriendo, y si se te olvidó la sal o se te olvidaron las cebollas, jódete porque tienes que cocinar lo que sea. El delito lleva que hoy se cocina en un portaaviones. El día que vi que la Marina, si es que hay Marina en este país y no es todo un naufragio, colaboró en que en MasterChef se cocinara en un portaaviones, es también un momento bastante de naufragio mental. Es normal que al acabar se pongan manos arriba porque es todo como un gran atraco. ¿En qué se ha convertido MasterChef? Donde antes se hacía el proyecto El Ranchito, es decir, donde estaba el arte joven en Madrid, donde estaba un proyecto de intervención de jóvenes artistas, se les evacuó y se hizo el plató de MasterChef. Es decir, era importante que desaparecieran los artistas para que llegara MasterChef. ¿Qué es esto? Pues una inmensa esnobización. Yo creo que lo que hay es un momento snob, lo hay en el arte, pero lo hay en la gastronomía. Yo ayer fui a Sagartoki y realmente uno se queda cao. Pero también un momento de interpretosis, esta es una página, esnobismo gourmet, ¿no? Ya que lo llame uno así, esnobismo gourmet, ya se las trae. O también de lo que llamaríamos psicogénesis esferificada, son cosas que me parece que se podrían algún día trabajar, no significa nada, pero lo encontré ayer. O también, ¿qué decir ya del gin tonic? Lo que llamaríamos coctelería alicatadora, es decir, si todo ha ido mal, ya con el gin tonic ha ido peor, ¿no? Es decir, un gin tonic es un sitio donde se mete de todo y allí te las apañes. Hace poco a un tipo le dijeron que había que meter gambas en tempura. Pues sí, hombre, que llegue también eso, porque creo que es una posibilidad también que está por llegar. También algunos quieren profanar el tabú. Bueno, ¿qué se come en el DOM, no? En el DOM en Brasil, allí hemos estado, bueno, yo me he dedicado 12 años a escribir sobre astronomía, aunque mi principal ocupación es otra, pues de verdad se comen hormigas, como también el famoso artículo sobre qué es lo que se come cuando dice René Redzepi, ¿qué diablos importa si un crítico narcisista se empeña en destruirte? Donde también pone hormigas, ¿verdad?, con carne para que tenga un sabor un poco más picante. Todo eso ha sido afortunadamente ridiculizado en La Gran Belleza, ¿no? Donde aparece este cardenal que va de gourmet y en La Gran Belleza nos va hablando de el conejo, ¿no? El conejo cocinado a la manera contemporánea con recetas tradicionales. Bueno, terminaré. En el fondo, la relación del arte con la gastronomía hoy está sometido a lo que llamaríamos canonizaciones, santificaciones y botafumeiro. Es decir, hay que meter el botafumeiro, no vaya a ser que si no entra el botafumeiro la cosa se pone fea, como una gran sublimación. Es un proceso sublimatorio. Uno puede decir, me importa poco el concepto de arte, pero lo que importa es que es una sublimación, como la experiencia, ¿verdad?, del restaurante más caro del mundo, ahora el proyecto de Roncero, ¿no? O también la sublimación de que el que no se contenta es porque no quiere, lo decía aquí el compañero. ¿Dónde está el mejor bocata de calamares del mundo? Pues alguien dirá, en Atocha, ¿no? En El Brillante, porque si uno va y sale del museo, pues tiene un hambre que no puede y se pide un bocata, y aquí vemos los famosos, las baguettes de calamares del Brillante. Me interesó mucho, y termino, que cuando acabó la exposición de Dalí, el director del Reina Sofía, Borja Villet, le dijeron, ¿qué tal ha ido la cosa? Y dijo, hemos hecho unas grandes colas. Esto siempre es importante, porque si la cola es pequeña, nada funciona, en todos los sentidos de la vida, hay que hacer una gran cola. Y dijo, pero es que encima hemos revitalizado la hostelería de la zona, se dice ahí. Y entonces dije, esto es maravilloso, porque ¿por qué no lo dijo? Hemos hecho que la gente coma más bocadillos de calamares. Es decir, la hostelería de la zona es que la gente coma más bocadillos de calamares, con lo cual me parece una buena idea, que la gente vaya, haga la cola, luego vea lo que sea y al finalmente le entre hambre. Mientras hablaba Dani pensé, joder, es verdad, hay que hacer un patrimonio inmaterial, porque hay un patrimonio desmaterializado, y claro, el patrimonio inmaterial, que hay que decir, en España el patrimonio inmaterial es el flamenco, ¿ok?, el Misteri de Elche, un coñazo,
Y ya también la tortilla de patatas, porque a esto estamos llegando todos hoy. Hoy sacaremos un manifiesto de la tortilla de patatas como patrimonio material. Aquí tenemos la tortilla deconstruida y aquí la tortilla king size. Bueno, yo recuerdo cuando fueron al MoMA los artistas españoles en The Real Royal Trip, que durante 3 días hicieron para animar el cotarro, pues como comilonas para los americanos. Y ibas allí en el pase VIP, que yo estaba dando clase en Columbia, y en el MoMA, y entonces comías toda la cocina deconstructiva. Y fue la experiencia por la que la gente iba, que no entraba a la sala, pero comía en el hall, comían. Fue gente, y todos los cocineros más famosos pasaron por allá en aquel momento. Y entonces, después de 3 días de cocina deconstructiva y creativo, artística, sacaron al 4.º día la tortilla sin deconstruir. Y hubo ovaciones, es decir, hubo un momento en el que venían así con las tortillas y habían sacado la fabada deconstruida, habían sacado los garbanzos deconstruidos y vimos a la gente aplaudir porque venían chistorras, venían fabadas, venían garbanzos. Y entonces el director del MoMA le dije, ¿qué te ha parecido? Dice, el arte español no lo califico, pero coméis de la hostia. Es decir, es una cosa como que le impresionó. Bueno, un país de camareros, que tampoco importa tanto, pero finalmente un país de lo que llaman el repunte estacional, que es un concepto muy bonito profesionalmente hablando. Y este repunte estacional es que el mundo está para comérselo. A veces se hacen virguerías, ¿no? Como este artista que talla frutas, ¿no? Bueno, alucinas, ¿no? Supongo que según la ves, pues te la metes en el bolsillo o por el orto conclusivo, no sé qué hacer con ella, pero comértela es una aberración. Bueno, ahí está Archimboldo, ¿no? Que indudablemente ya nos enseñó que esto se podía hacer. O también Filipos Tiasopoulos, el artista griego, que nos enseñó que se podía reinterpretar a Archimboldo. En el fondo, esta cuestión es que la cocina, dijo antes José Merino, va un paso más allá del arte, porque no solamente lo puedes disfrutar, sino también degustarlo. Bueno, también decía Dalí que la belleza será comestible o no será. Bueno, y esa dimensión de que la belleza será comestible o no será es que estamos esperando constantemente una llamada, que es la de esto es arte. Y esta llamada sublimatoria de esto es arte es lo que tienen un sin vivir a los cocineros y a un mal vivir a los artistas. Esto es lo que quería decir. Muchas gracias, Fernando. María. Vale. ¿Es algo? Sí. Ahí lo tienes. Yo quería enseñaros mi página web porque ahí es donde tengo colgados los... bueno, ya había abierto todos los links, pero veo que están cerrados, así que pues vais a tener que aguantar que los vuelva a abrir. ¿Quieres abrirlos y pasamos a Pepe o no, esperamos? No tardo nada. Puedo ir hablando mientras os hablo. Vale. A ver, el camino que me lleva a mí a esta mesa me parece que es este. Voy a ser breve, ¿eh? Pero por comentaros diferentes... desde donde yo me aproximo a la comida, porque no a la gastronomía, pero sí a la comida, y cuál ha sido el camino. Con el colectivo Amárica, hace unos años, cuando estaban gestionando las salas de la Diputación de Álava, me invitan a comisariar un proyecto. Yo venía de varios años trabajando sobre tecnología, nuevos medios, artes electrónicas, artes digitales, y en ese momento me empieza a interesar cada vez más la biotecnología. Entonces les propongo un proyecto en torno a esto desde los lenguajes del arte. La biotecnología que para mí, que yo encuentro sobre todo presente, o me interesa la manera en la que está presente en la vida cotidiana, en la comida. Y ese conflicto entre pensar que cuando comemos estamos haciendo algo natural, que eso que tenemos en el plato, incluso en su forma más simple, una manzana es un producto natural y es un producto construido históricamente mediante la utilización de muchísimas técnicas y en estos últimos años, además, técnicas de manipulación al nivel más pequeño que ahora conocemos, que es el del gen. O sea, que no es un producto natural, o sí lo es, pero en cualquier caso me interesaba reflexionar en torno a esa idea de naturaleza-tecnología. A partir de esto, entro en el tema de los transgénicos y en el tema de la industria de la alimentación. Y descubro un mundo apasionante porque, bueno, mi formación original es de jurista y economista. Entonces, pues, al final siempre acabo fijándome un poco en las mismas cosas, creo que le pasa a todo el mundo, que son las maneras en las que el mundo está organizado y las relaciones de poder y las estructuras simbólicas y cómo esto va cambiando o no a lo largo de la historia. Entonces,
Con soft power también entro en el terreno de la soberanía alimentaria, de las patentes sobre semillas, que es también un tema que he seguido trabajando, que me interesa mucho y muy poco conocido, como un montón de variedades vegetales, las que tienen una pequeña intervención genética, son patentables. Y se están patentando un montón de, por ejemplo, variedades de maíz, variedades de arroz, es decir, estamos patentando alimentos que forman parte de la dieta básica del ser humano en muchísimas partes del mundo, bueno, cereales, en fin, fundamentales para la supervivencia. Entonces, estando así las cosas, a mí desde Media Lab Madrid se me pide hacer un informe para un posible Food Lab en el Media Lab. Entonces, yo lo tomo, estoy buscando, porque os quería enseñar un poco por aquí no sale, tengo que ir para atrás. Yo obviamente tomo esa invitación desde aquí, desde esta experiencia previa, pero también teniendo en cuenta ese panorama aterrador que comentaba Fernando, ¿no? O sea, el Media Lab en Madrid es un espacio desde hace muchos años dedicado a la cultura de redes, por decirlo de alguna manera. Entonces, la relación con el arte está muy presente, pero es una relación en diálogo, está en las fronteras del arte, pero también de la innovación, de los procesos sociales, de las tecnologías de uso ciudadano. Y ahora está en la famosa Milla de Oro de Madrid. Bueno, antes ya lo estaba, pero tenía una ubicación muy discreta, y en el momento en el que se pasa el Media Lab a un nuevo edificio, surge esta necesidad de crear un Food Lab que se enmarca totalmente en ese proceso de masterchefización, de espectacularización, de la comida entra en el mundo del arte, y hay que crear un Food Lab en el Media Lab. Entonces yo me vuelvo un poco loca para elaborar un informe que encaje en las líneas de trabajo del Media Lab, porque lo que me parecía clarísimo es que tenía que alejarse de la gastronomía. Una cosa sobre la que he seguido discutiendo mucho con Marcos García, con el director de Media Lab, porque bueno, pues supongo que la vía más obvia es la de la gastronomía, y luego además con el problema añadido de que ese Food Lab tenía un espacio que tenía que ser un bar, café, restaurante, tal. Entonces, además tenía que ser rentable. Entonces, ¿cómo vas a hacer un espacio de experimentación, un espacio de producción discursiva, y además dar de comer a la gente y que además te sostenga financieramente el espacio que debería estar sostenido con recursos públicos, ¿no? O sea, a mí me parece un laberinto en el que yo no quería caer, desde luego, con mi propuesta, aunque finalmente no se hiciera. Los elementos, entonces, en los que me fijé para... Todo esto lo tenéis o sea, se puede descargar y tal, pero sí que os quería... Yo me fijé en tres, no sé si se ve muy bien, pero bueno, en tres líneas sobre todo, que creo que encajaban con las líneas de trabajo de Media Lab, que siguen encajando. Una es la de comunidad, otra es la de sostenibilidad y otra es la de conocimiento. Y con esto ya intento responder un poco de manera tangencial a las preguntas de Dani. Lo que está pasando con la cocina, la alta cocina, o como queramos llamarla, desde mi punto de vista en relación con el arte, es que está cogiendo los peores vicios del arte. Y uno de ellos es la sacralización del creador, del artista, como si fuera un ser venido de otro planeta, autónomo, completamente autónomo, que en ese espacio aparentemente autónomo también, que es la cocina, en la que aparentemente también está solo y aparentemente no tiene ningún aparato, crea una obra que se deposita en un espacio blanco y que es una obra de arte. O sea, esto forma parte de la historia del arte que se ha estado deconstruyendo a lo largo del siglo XX, desde la teoría del arte, desde la crítica de arte, pero también desde la práctica de los artistas se ha ido tomando distancia respecto a esta idea, entendiendo que la práctica creativa es siempre una práctica colectiva. Podemos estar de acuerdo o no, pero en el caso de la cocina es evidente que nadie crea, en ninguna disciplina, pero en el caso de la cocina muchísimo menos, no se crea desde cero, no existe esa figura de creador individual. Las cocinas, se decía antes también, están llenas de gente, están llenas de aparatos y son deudoras de siglos y siglos y siglos de conocimiento.
Entonces me importaba que en Media Lab se hiciera hincapié en la cocina como una práctica comunitaria y como una práctica colectiva. También me interesaba la cuestión de la sostenibilidad, porque bueno, también se ha comentado un poco en esta mesa. Yo personalmente con el lujo no empatizo mucho, pero en las circunstancias actuales, y imaginando un espacio con recursos públicos, que debe ser un espacio de servicio para la ciudadanía, para mí casa muy mal la alta cocina instalada sin ningún cuestionamiento en lógicas elitistas, exclusivistas, y que no tienen en cuenta para nada las cadenas de valor y las cadenas de producción. Por ejemplo, lo que comentabas antes, Alberto, de los tubérculos. A mí son aproximaciones que, por ejemplo, me interesan muchísimo más, ¿no? En términos de, hablando de sostenibilidad o de ecosistemas, las personas que se supone que están reflexionando sobre la cocina, están reflexionando sobre la desaparición de ciertas especies, de ciertas variedades, sobre cómo a través de nuestros hábitos de consumo y de nuestros hábitos alimentarios estamos transformando el planeta, que siempre ha sido así, pero ahora el proceso se ha acelerado muchísimo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una cocina como la cocina vasca, la cocina tradicional vasca, en un contexto, pongámonos de aquí a 50 años, que es mañana en términos históricos, cuando no queda pescado? Cuando las variedades de pescado, hay pescado cada vez más producido en China. He estado viviendo varios años en Alemania y allí pues el pescado es muy malo y muy caro. Y entonces empecé a comer, creo que se llama panga. Bueno, es una cosa infame. Pero no es que no esté malo, es que comparado con el pescado malo, pues bueno, pues es igual de malo. Cómo desde la alta cocina se pueden, desde mi punto de vista, trabajar en esa dirección. Uno de los artistas de Soft Power, Pier Bongiovanni, tenía una obra que se llama 1000 calorías por €1. Y él lleva años investigando en un posible menú de 1000 calorías diarias, que no son muchas, pero son suficientes, equilibrado y que cueste de producción €1. Bueno, sí se puede hacer arte con €1. No estás haciendo arte, no estás haciendo cocina artística, pero sí que puedes estar en el lugar del arte, en procesos de reflexión sobre qué significa y qué materiales tengo yo, y yo como creador, con estos materiales, dónde me ubico, ¿no? Y qué posicionamiento tomo. Y la otra cuestión era la del conocimiento, que enlaza con el tema de las recetas que decías antes, Dani, que a mí me parece muy, muy interesante. Y me ha gustado escuchar, la verdad, que ahora las recetas se publican en Internet, porque, bueno, pues como os decía, yo vengo de la cultura digital, donde siempre, para defender el software libre, se ponía de ejemplo las recetas. Y se decía, imagínate tú si tuviéramos que pagar un royalty a los herederos de los inventores de la tortilla de patata cada vez que nos tomamos un pincho de tortilla, ¿no? Pues esto es lo que pasa con el software y esto es lo que pasa con un montón de cosas que están sometidas a un régimen de propiedad intelectual muy, muy estricto. Entonces, bueno, ahí también mi propuesta es que esa fuera una de las líneas de trabajo. ¿Cómo voy de tiempo, Dani? ¿Puedo hablar un poco más? Sí, pero ya Voy terminando. Vale, pues termino con dos cosas. Una, importantísima y que creo que aquí queda patente, es la perspectiva de género. En la alta cocina también está ocurriendo lo que ha pasado en tantos otros campos, que es en el momento en el que se convierten en una actividad de prestigio, se tecnifican, se racionalizan y pasan a la esfera pública, que puede ser la enciclopedia en su día o la televisión ahora, se masculinizan. Ocurrió es el ejemplo más obvio, con las prácticas obstétricas a finales de la Edad Media, al inicio de la era moderna, que realizaban sobre todo mujeres, porque eran las que se ocupaban de la salud en el momento en el que esas prácticas se convierten en lo que hoy es la medicina, pasan a ser desarrolladas por hombres y en ese momento además adquieren un prestigio y se convierten en un factor de reconocimiento dentro de la comunidad muchísimo más importante. Lo mismo con la cocina. Me sorprende cómo estos cocineros estrellas siempre se refieren a esos chefs como de la corte de Luis XIV y tal, ¿no?
como si esos fueran sus antecesores y no las generaciones y generaciones de mujeres. El que inventó la sal posiblemente fue la que inventó la sal, la que inventó poner la sal en la comida. No lo sé, pero es muy posible, porque la división sexual del trabajo es milenaria. Creo que esto es un tema que también desde los espacios de producción de discurso, cuando se habla de cocina, hay que tener en cuenta. Y luego acabo con un proyecto del que me hubiera gustado hablar más, pero bueno, que es una pequeña... Bueno, empezó como una pequeña locura personal, pero yo creo en ello. Y es un libro de publicación que vamos a publicar ahora en 2015 sobre la historia del pimiento. Que originalmente llamé Historia Tecnopolítica del Chile, pero bueno, aquí tengo una especie de beta, que no va a ser esto el libro para nada, pero bueno, yo originalmente lo pensaba así. Cuando estuve trabajando en este proyecto de Soft Power, uno de los temas que también me interesó mucho fue la historia de los alimentos, y que me sorprendió y que me pareció que era algo que curiosamente, estando con esa saturación de proyectos que mezclan cocina con cualquier cosa, lo poco que sabemos sobre la historia de lo que comemos. En términos de cultura popular, de conocimiento cotidiano de la calle. Entonces elegí un alimento que me permitía, por un lado, recorrer la historia y por otro lado, recorrer el mundo. Que es lo que ocurre en realidad con casi todos los alimentos básicos. El pimiento me interesaba mucho, porque no es porque me haya vuelto loca con los pimientos o porque me gusten mucho, sino porque a mí me gusta decir que es un alimento con alma mestiza, como casi todos los alimentos que están inscritos en muchas tradiciones culinarias. O sea, aquí se considera autóctono, en otros lugares de España también se considera autóctono, en todo el Mediterráneo se considera autóctono, en variedades diferentes, pero se considera autóctono, o forma parte de condimentos que se consideran autóctonos. En África también, en Asia también, y es originalmente americano, de Mesoamérica. ¿Qué significa lo autóctono? Pues bueno, y son también debates, o sea, ideas que están en la cocina, pero que no se cuestionan para nada, ¿no? El producto local. Bueno, pues es el resultado de siglos y siglos de aclimatación y bueno, quizás lo autóctono como tal es como la originalidad pura, ¿no? Yo creo que no existe. Y bueno, vamos a sacar el libro, ya acabo. Hicimos también tiene un formato show, que le llamamos el Show del Pimiento, que es una degustación crítica o conferencia gastronómica que hicimos este año en el K2M de Móstoles, que es un formato divulgativo en el que se trata de contar la historia del pimiento, pues se puede hacer con muchos otros alimentos, a la vez probando cosas. Porque, y ahora sí que acabo, Dani. Para mí el objetivo fundamental de este proyecto, y que de nuevo es algo que creo que es uno de los vicios, de los malos vicios que está tomando la alta cocina del arte, es el tema de la descontextualización. Se sacan los resultados de los procesos. Es cierto que los procesos en la cocina están muy presentes, pero lo que se da pero la cocina también está muy centrada en el producto final, y se descontextualiza completamente, se pierde de vista de dónde viene eso que nos estamos comiendo, cómo ha sido producido, qué implica las condiciones de distribución. Bueno, como decía antes, se extrae de todo el equipo humano que hay detrás en ese momento, pero también históricamente. Y que además ese proceso de descontextualización es característicamente neoliberal y capitalista. Y es decir, que no sabemos de dónde vienen las cosas, solo nos fijamos en ellas en forma de producto final, pero están fuera de su territorio, están fuera de su contexto. De manera que no podemos relacionarnos con ellas más que como productores finales. Y aquí lo dejo. María, muchas gracias. Pepe. Bueno, buenos días y gracias, Dani, por la invitación. Y Josean, yo habéis hablado de tantas cosas, hay aquí algo parecido a mi odiado menú degustación, que es de las cosas que más manía tengo en la cocina actual y contemporánea. Creo que es una aberración en general y una imposición al cliente que hay que empezar a destrozar como sea.
Bueno, hilando con lo último, aunque la mesa nos trae a hablar de crítica y de arte, entiendo, pero con esto que decías de sacar cosas fuera de contexto, permitidme que hable, habéis mencionado de mi adorado gin tonic, cosa que ahora ya no tomo, pero me he bebido miles, cientos de miles en mi vida. Y lo voy a poner de una forma parabólica o metafórica de hacia dónde están yendo las cosas y cómo se están quitando la esencia, ¿no? Que al final es lo que está ocurriendo. Voy a intentar explicarme también con la crítica, que no existe, estoy de acuerdo con Rafa, lo que dice, que tiene sus motivos, el por qué, y por qué los llamados artistas, yo los pondría entre comillas, toda la cocina contemporánea, porque hay mucho artista, en contra de lo que queréis, pero artista en el otro sentido de la palabra, o sea, mucho jeta dominado por toda una corte de halagos y de personajes, que ahora vamos a entrar a darles un poquito de cera, porque si no damos crítica en esta mesa ya me contaréis. Bueno, el gin tonic, que yo pues por desgracia creo que es una aberración estos gin tonic que se toman en las coctelerías actuales, en todas las ciudades, ya no sé dónde ha llegado, hay un WhatsApp que girula por ahí, que está muy gracioso, que aparece una copa terrible, ¿no? Llena y tiene dentro pichas, morcillas y tal, y pone el de abajo, joder, me he puesto a hacer un gin tonic de estos modernos y se me ha ido un poco la mano, porque es algo patético. Yo me acuerdo, coincidiendo con la muerte o el fallecimiento de la reina madre de Inglaterra, que murió a los 102 o 104 años, no recuerdo muy bien, me encargó una revista, no sé si era Gourmet, de las nacionales del sector de gastronomía, un artículo sobre el gin tonic, porque yo era muy famoso en aquella época y con Rafa me he tomado unos cuantos, que no sé si te acordarás, Rafa, que yo los tomaba siempre muy largos de ginebra y una gota de tónica. Era al revés, ¿no? Y de hecho a mí me llamaban Pepe el del sin tonic, no el gin tonic, ¿no? Y de hecho me siento orgulloso que Javier de las Muelas, una eminencia de la coctelería, pues tiene en su carta el gin tonic, el sin tonic Pepe Barrena, con lo cual conseguir eso es algo importante. Recuerdo que escribí aquello y lo titulé por mi amado Pablo Neruda, que es un escritor que me apasiona y al que vuelvo continuamente en la mesilla de noche. Lo titulé Confieso que he bebido, el artículo, y hablaba de los gin tonics y cómo lo que nació y ha sido toda la santa vida un short drink, un trago corto, se ha convertido en esta herejía absoluta, que es una especie de refresco sucio, guarro, que no sabe a nada, wow. Bueno, es una opinión, ¿eh? Yo soy purista con el gin tonic y me sigue gustando, ahora ya no lo tomo, pero lo he cambiado por whisky, no sé en dónde acabaremos. Bien, yo voy a lanzar una serie de preguntas o de reflexiones. Artistas, con lo que ha empezado Rafa, hago un poco de memoria cronológica de lo que habéis ido diciendo. Creo que no hay, yo voy a poner un ejemplo. A mí había un cocinero, que posiblemente García Santos lo recuerde, no sé si los demás, si estáis muy metidos en la gastronomía, que se llamaba Alain Chapelle. Y Alain Chapelle era un cocinero esplendoroso, a mí me gustaba mucho ir a su casa, entonces murió joven, por desgracia, con un cáncer, y era para mí un artista total, porque entre otras cosas era coleccionista de arte, bibliógrafo, editor de libros, o sea, era un artista en todos los sentidos de la vida, su forma de vivir, su nobleza, su falta de materialismo, a mí me parecía un genio. Entonces, encontrar hoy un Alain Chapelle en la cocina, en la gastronomía actual, pues es muy complicado. Durante 12 años, más o menos, llevo recopilando, y gracias a las nuevas tecnologías ahora es maravilloso, una especie de exposición itinerante que no paro, Dani, siempre la estoy alimentando de alguna manera, y la titulé Look and Food, la arquitectura gastronómica, los platos más bellos del mundo. Condición sine qua non que voy buscando por todo el mundo es que no influya la vajilla en la escenificación, porque vajillas como elementos hay maravillas. Tiene que ser en estado puro la obra comestible, lo formal. Y después de 12 años no he pasado todavía de 15 chefs de todo el mundo. Y a base de revisar miles y miles y miles de platos, como mucho cada año, selecciono 3 o 4, como mucho. Bueno, me he puesto así, Frédéric Anton, que es uno de los 3 o 4 que a mí me parecen fantásticos, ¿no? Como creadores de formas, pues estos son unas hojas humildes, avellanas, remolachas, tal, bueno, la veterana, a mí me parece un plato bellísimo, ¿no? Rafa, ¿qué decir de cuando Michel Trama crea la lágrima de chocolate? Que son platos, estamos hablando del año 78.
multicopiada por todos los foros. Pero, insisto, ¿veis? No hay no hay vajilla. Esta es la clave, porque con vajillas hace virguerías, te encargas una, que es lo que están haciendo todos, vajillas a medida, tal. Esto es más reciente, de Joan Roca, pues hombre, es la zanahoria en tierra, aunque ya está todo el asunto de las zanahorias, lo que pasa. Pero bueno, yo creo que tiene una belleza, es la naturaleza ahí en lo que hablabais, por unirlo a lo tuyo, Fernando, las naturalezas muertas y tal. Es una forma de cómo aplicar al arte la gastronomía más actual. La bandera de Mónaco, de Alain Ducasse, pues bueno, sigue siendo el postre, a mí me parece de una belleza sobrecogedora, ¿no? Entonces, los minerales, bueno, he puesto esto, los minerales de Quique da Costa y demás. Entonces, lo que intento decir es que artistas yo no encuentro. Lo que hay, como en todos los otros órdenes y disciplinas de la vida, son marcas. Ferran Adrià es una marca, que le da igual hacer calcetines que perfumes, que colonias. ¿No habéis visto ahora cualquier programa del corazón? Lo primero que dice una señorita, o sea, no, soy diseñadora de joyas. O sea, todas son diseñadoras de joyas o hacedoras de perfumes o de ropa o de tal. Entonces, ya el cocinero se ha convertido en una marca. Con el juego comunicativo, todos tienen sus agencias, su manager, su gerente tal, su secretaria particular, con el juego comunicativo y de poder que le está dando la sociedad, muchas veces injustamente. A mí me enferma cuando se habla de gastronomía y estás una hora hablando, joder, y solo se habla de cocineros. Oiga, la gastronomía es algo muchísimo más amplio. Es un universo maravilloso, donde hay, tú decías, el camarero, claro que el camarero, y el viaje, y un coche, y no sé cuánto, y la acogida, o sea, el Premio Nacional de Francia, por encima de la Legión de Honor, no sé si sabéis, es l'accueil, la acogida en un sitio de hostelería. Es el premio más cotizado de Francia, para un francés, por encima de la Legión de Honor. Eso aquí, vamos, es impensable. Bien, va unido, hay artistas, hay crítica. Nada, ahí le doy la razón a Rafa absolutamente. El poderío de los medios. Yo en mi libro Comer de Cine, que es un libro estructurado en mis reflexiones, como pone en la portada, sobre el panorama gastronómico mundial, secuencia a secuencia, yo soy un enfermo del cine y coleccionista de cine gastronómico desde hace 27 años. Y toda la historia la voy poniendo en secuencias, analizando pues el menú de degustación, la postura de los críticos, los veganos, los tal, o sea, todo el universo gastronómico. En el capítulo dedicado a los críticos, que utilizo una película comercial, que el que esté un poco enteradito del cine pues sabe que una película de Julia Roberts, no era uno de sus mejores papeles, pero bueno, era La boda de mi mejor amigo, porque ella en esa película, por casting, la eligen, el guionista, y la hace crítica gastronómica. Entonces, el capítulo dedicado a la crítica, él empieza un poco, vamos a decir, cañero, leñero, irónico, en el sentido, la curiosidad que una mujer que ha hecho lo más famoso de su vida era hacer la calle en Pretty Woman, utilizo que ahora la crítica lo que está haciendo es la calle. O sea, en Madrid, para que os hagáis una idea, hay en las invitaciones generales, cuando se llama al periodista gastronómico, se les mete dentro del grupo de CCM, son unas siglas y todo. ¿Y qué es CCM? Y es comer caliente por el morro. Y eso es el periodismo en Madrid. ¿Por qué? Porque la crítica es una opinión, casi como economista que soy de carrera, aunque ya no ejerzo, solo se puede ejercer de dos maneras, sobre todo la gastronómica, que es la más cara que existe. La crítica de arte, yo entiendo que tú vas a un museo, o tienes un pase, o tienes una invitación, o vas no sé qué. Yo he hecho crítica de cine más de 14 años de mi vida, en revistas nacionales. Bueno, pues tienes tu pase para el cine. Pero, Rafa, comer, dormir y beber es carísimo. Aparte la gasolina. Es carísimo. Y solo hay dos maneras de ejercer la crítica para ser honrado, libre y noble. O te lo pagas de tu bolso, o te lo paga el medio. La respuesta está bien clara. El medio no paga porque no pagan ya nada. O sea, nada. O sea, un artículo en Nacional, yo os lo cuento, que en mi caso, yo llevo desde el año 93, 21 años, en el que se supone, digamos, por EGM, que es el segundo periódico del país, o sea, es El País y El Mundo, por volumen, con independencia de... Yo no ni estoy en nómina, yo colaboro como con otros medios, otras revistas, he hecho radio, he trabajado con todas las emisoras de radio, he producido un montón de programas. Página entera, lo que se llama crítica grande,
bueno, es una página de Metrópoli, los que es el suplemento de fin de semana de cine, cultura y tal, pues ahora creo que lo han bajado de 120 a 90 y no sé si ahora son 60 y tantos euros. Pero ya no mandan ni fotógrafo, porque hoy día con los móviles, los pobres fotógrafos que estáis por aquí alguno para los viajes y demás, daros por jodidos, el que sea. Porque ya si vas a un viaje, o sea, yo he ido ahora por capricho personal mío, porque tengo una hija que está estudiando allí, en la península de Jutlandia, en Dinamarca, y como está muy asociada, aunque es falso, al festín de Babet, pues ya de paso yo cuando viajo me gusta escribir de viajes, mis experiencias y tal, y he estado viendo un poco la cocina nórdica esta que tanto se está imponiendo y que creo que es otra falacia digna del marketing de los italianos, que en eso son unos genios. De hecho, los 4 países nórdicos, sabéis que Dinamarca a veces se incluye o no, pero vamos a considerarlo, hicieron una cosa magistral, cosa que en este país ni aprendemos ni aprenderemos jamás, la importancia del marketing en todos los órdenes. No sé si sabéis que el fenómeno comunicativo mundial de la llamada cocina nórdica y orgánica, donde tienen el referente indiscutible que es René Redzepi en el NOMA, viene dictado porque se unen los políticos de los 4 países y dicen, oye, queremos ser los números 1 del mundo. Dicen, muy bien, vamos a fichar al mejor director de marketing del mundo. Y tienen de asesor al director de marketing de IKEA, de la multinacional de los muebles y de tal, que es un genio, un chico joven. Le pusieron el briefing que hay que hacer, conseguir que la cocina nórdica sea en la próxima década la cocina referente mundial, y lo han conseguido. Te guste o no te guste, porque bueno, lo que se come es una tontería, una sandez. Hay un hecho paralelo importantísimo que yo he visto, pero allí en carnes y días y con gente y tal. La derivación maravillosa, el pozo que ha dejado este fenómeno tan breve, ¿no?, de alguna manera, en la hostelería nórdica. Da gusto ver cómo van vestidos los chavales, la ilusión que tienen por trabajar, estudiar y trabajar en la hostelería. Es que es admirable. Y todos sueñan con ser sommelier, un humilde cocinero de tercera, o sea, ayudante, que no es tonto. Yo ya lo palpo, los restaurantes de vanguardia están vacíos, absoluta, en general, quiero decir. Nadie los quiere. La vuelta a la tradición es algo absolutamente demoledor. ¿Qué tienen que hacer los chefs de futuro? Eso es lo que se tiene que plantear. Yo no soy ni chef, ni hostelero, ni empresario de hostelería. Yo tengo mis teorías de dónde puede estar el éxito. El que quiera que las compre, como todo en la vida. Fijaros qué curioso, por poner el símil del cine, ya cierro. El arte y ensayo, donde están esos nombres míticos adorados por la crítica sesuda, el ensayista, el hombre que vive en rata de biblioteca. Tú revisas ahora la mayoría del cine de arte y ensayo, y no vamos a decir nombres porque es inmenso, pero ya sabéis, con los europeos a la cabeza, franceses casi y alemanes el poderío en aquel momento, salvo algún movimiento como el inglés que a mí me gustaba mucho, el free cinema, pero bueno, es imposible revisitar eso ahora. Es un tostón, utilizando, Fernando, tu periplo en busca de cochinillos. Es malísimo. ¿Qué ocurrió? La gente estaba harta. Las salas se empezaban a quedar vacías antes del efecto del Día del Espectador, que quiero cerrar con eso y con el pinchopote, para cagarme en el pinchopote arriba y abajo, hablando que habéis sacado también cositas por ahí. Y llega un señor que se llama Steven Spielberg, un chico americano, y dice, hay que volver a la narración clásica porque nos quedamos sin espectadores. Y empieza a hacer, digo Spielberg con ese movimiento de cineastas que todos conocéis, maravillosos, y vuelven al clasicismo puro y duro, narrativo en este caso, ¿no?, con los medios y tal. Y el cine vuelve a florecer, pero más que nunca en toda su historia. ¿Qué va a ocurrir con esto? Yo estoy expectante, esa es mi pregunta. Y luego quiero cerrar con estas políticas donde generalmente entran, valga la redundancia, los políticos sin saber de qué hablan. Yo escribí un artículo que ha dado mucha guerra y me han puesto a parir muchos, cosa que me agrada, que es lo importante en esta vida, por lo menos es señal de que estás vivo, y lo titulé El pinchopote, el suicidio de la hostelería. Y lo argumenté igual que el Día del Espectador dejó las salas vacías, o igual que en el mundo de la moda o de la ropa, del que yo no entiendo nada, lo que era una semana al año las rebajas o verano
¿cómo era? Era en julio y en Navidades, en el momento que se va haciendo todo el año, ¿qué ha ocurrido? Rafa, antes has dicho que la gente ya lo restringe porque prefiere comer de pinchos. Y no sé quién ha dicho que con €1 o €1,50 es imposible crear algo, porque el género tiene que ser malo, el vaso de vino infame, yo qué sé, es que va todo hilado y todo unido. Pero les han educado de esa manera y ahora ya no hay quien coja a esos jóvenes o a esa gente y les vuelva a meter por el otro pasillo. Eso ya, date por jodido. Una cosa positiva, que en la vida siempre hay que cerrar todo diciendo, me cago en la mar, vamos a luchar y todo esto es cojonudo. No sé a quién se lo decía aquí fuera tomando el café, que el mileurista, todo esto que está ocurriendo, yo soy de los que creo que va a ser la persona más feliz del mundo. Y me explico. Esta decantación que el propio mercado y las situaciones y estas cosas mal hechas aparentemente van a llegar a que un chaval que gana 1.000 euros, una pareja mileuristas, van a poder, se están tirando los precios de tal manera en todos los órdenes de la vida que se van a poder ir a una suite de un hotel al barrio Salamanca de Madrid por 50 euros. Esto va a ser lo positivo, que con esos 1.000, en proporción lo que antes valía 500, ahora va a valer 5. No encuentro otra... Bueno, hablaría de muchas más cosas, pero por mi parte, aquí frenamos. Bien, gracias. Bueno, vamos a ver. Nos hemos pasado un poquito del tema, pero yo creo que aquí tiene que haber por lo menos un pequeño debate, una pregunta por lo menos. La verdad es que las dos mesas han sido muy interesantes, se han tocado muchos temas, esta también, desde luego que sí, y a mí me surgen muchísimas preguntas de todo lo que se ha hablado esta mañana. Desde cuando Rafa ha dicho lo de los que hay pocos artistas, yo creo que igual se refería más a genios. Igual artistas hay más, pero genios hay pocos. Pero eso pasará quizá en todo el tema, ¿no? Bueno, de Fernando, ¿qué decir? O sea, realmente ha sido brillante y ha sugerido muchísimas preguntas que, por supuesto, o sea, realmente yo creo que el arte, la comida, más que la gastronomía, como estaba diciendo María, que hay diferencia la comida de la gastronomía, la comida ha sido un tema absolutamente referente en el mundo del arte, está clarísimo, ¿no? Y en el caso de Pepe, todo lo que está comentando ahora sobre bueno, yo creo que podría ser el perfecto moderador, el de la mesa, ¿no? Yo creo que aquí habría hecho unas preguntas previas y veo que se han tocado de alguna forma, ¿no? Estamos aquí con críticos de arte o gente que la palabra es importante, el pensamiento es importante expresado y efectivamente yo pienso que sí que hay una aproximación entre ambos asuntos. Existen lenguajes y discursos similares perfectamente. Yo recuerdo que un profesor nuestro, Paco Juan, hizo un experimento cambiando, me parece que era cambiando un texto de arte, donde ponía arte, ponía gastronomía, y era exactamente igual, se podía perfectamente entender exactamente lo mismo, ¿no? Y yo creo que en este caso cualquiera de vosotros utilizáis los mismos, las mismas fórmulas, los mismos giros para hablar de un tema como este, ¿no? Pero sí que me parece un poco lo que ha comentado María, que es importante, ¿no? Yo creo que el sistema, el arte es al sistema del arte como la comida es a la gastronomía, ¿no? Hay un sistema gastronómico. Hay un sistema gastronómico que es esencial, que es donde todo se sostiene, se sujeta de alguna manera, y ahí está la comida o la gastronomía, el comer, igual que el arte, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿vosotros veis una aproximación, después de lo que he dicho, tanto en los lenguajes, como en los aspectos que se tratan, las formas de tratarlo, que estáis pegando, muchos de ellos habéis tenido mucha relación con el arte, otros han tenido relación con la gastronomía? ¿Existe una relación tan íntima como me parece a mí? Se ha llevado, tú lo has dicho, ¿no?, el tema del arte al tema de la cocina, y los cocineros se consideran artistas, han copiado el sistema, no es otra cosa. También se extenderá a casi todo el tipo de actividades de la vida, es decir, no solo... La marca, yo os decía, la marca, ya no es el artista, es la marca.
pero en todo lo que como marca es un futbolista, como marca es un pintor, yo creo que ahí está la distinción, ¿no? Bueno, en cada época está de moda ser algo, ¿no? Hubo una época que aquí por edad todos hemos pasado, que es diseñador, ¿no? Diseñas o trabajas, iba a una discoteca, a un bar y se encontraba diseñadores. Hubo una época en la que había que ser arquitecto, hubo una época en la que había que ser artista conceptual y hubo una época en la que había que tratar de convertirse en chef. Y esas modas de qué tienes que ser en cada época, pues tienen sus ciclos. Yo estoy con lo que has comentado, que el ciclo de la moda o de la fascinación mediática por la cocina y por la gastronomía tiene su tope, y entonces hay que pensar un escenario del después. Ese escenario del después es que el momento extraño es que la cocina ha querido encontrar legitimidad en el arte y en cierta medida ha querido tener un matasello, y como si se le añadiera algo a la cocina en su calidad y en su especificidad por decir que es arte, o sea, mañana un acróbata, o sea, todos queremos tener algo de arte, ¿no? Entonces, pues dices, pues sí, y esa idea de lingüisticidad artística es que una vez que entramos en el museo nos pone un matasello, sin entender que a lo mejor cuando las cosas entran en el estadio del arte, como arte canónico y como arte tradicional no contemporáneo, porque el problema es que, claro, la cocina ha querido ser arte en el sentido reactivo del arte, no en el sentido contemporáneo del arte. Es decir, una cocina deconstructiva ha querido ser arte a la manera decimonónica. Y esa contradicción interna, que quería reivindicar un modelo del arte que el arte ya había abandonado hacía 100 años, ha llevado a que desde el arte lo contemplemos con una enorme perplejidad, como diría, pero ¿cómo pretenden ser artistas a la manera del 19, como si tuvieras en el mundo post-picasiano? Yo creo que, claro, en los ciclos está, y me has dado una idea. Hay un momento, porque el clasicismo es una mentira, no existe un momento clásico ni primitivo, son invenciones retroactivas. Hay un momento románico de la cocina, un momento románico del arte, un momento gótico, uno manierista, uno posmoderno. Bueno, el románico es como esa apelación a un momento oscuro, donde estaban los productos inmediatos, un momento gótico que vamos a llamarlo la gran cocina francesa, un momento manierista que lo encarna el Bulli, que es un momento posmoderno de la cocina, y luego viene el después de eso, que es la pregunta tuya. ¿Y qué viene? Pues viene la zarificación. Hay un momento Zara. Entonces ese momento Zara, que es lo que tú llamas el pinchopote, que voy a buscar en internet tu artículo porque bien que me ha sonado, es que, claro, cuando se hipertrofia un sistema cultural o un sistema productivo, aparece su divulgación snob y su divulgación penosa, y esa divulgación mistificadora es que, claro, ahora los daños que han hecho todas estas situaciones, que tú vas a cualquier sitio del mundo, y los que hemos comido en muchos sitios del mundo por profesión o por vocación, en Panamá, vas y hay uno que se hace llamar el Bulli del Caribe. Y entonces ese tipo es un tipo de barbate que agarra un trozo de sandía y la pone a la plancha y te dice que es un taco de atún. Entonces, claro, hay momentos en los que la tontería es epidémica. O sea, la epidemia de la tontería es la más difícil de curar. Entonces yo creo que en el arte hay muchas tonterías, en las artes plásticas, indudable. Pero claro, en la cocina se salió la cosa de madre. Entonces, en ese salirse de madre, pues también ha habido un factor que, termino en esta intervención, falta, y es que como la crítica, habéis dicho, yo creo que es así, ha desaparecido, lo habéis señalado los dos, y la de arte también, que no lo hemos dicho los críticos de arte, es decir, estamos aquí gente abandonada, o sea, estamos esferificados, estamos reducidos a humo, es decir, pegamos la chapa para Internet. Pero también la situación en la que estamos es importante, porque estamos pegando la chapa para la difusión en YouTube, en Internet, para 4 amigos que estáis aquí. ¿Por qué? Porque es que hoy en día la crítica es el marketing del posicionamiento en Internet. Es decir, nosotros somos unos dinosaurios, tú no, que tú estás en otras movidas, pero tú eres más joven y estás en otras movidas y haces muy bien, que es que creíamos que había una generación de un discurso teórico, reflexivo, independiente, de una autonomía de la crítica, y las formas productivas contemporáneas llevan a que hoy lo importante y lo sabrá José y los que tienen empresas, es estar bien posicionado en Internet. Entonces tú tecleas, yo ayer tecleé el restaurante que vamos a ir después, y vi la oscilación de valoración que existe en Internet, entre Trip y entre otros, y según unos es cojonudo y según otros es una bazofia. Pero es que uno tiene que contratar a un manager y a una persona que te meta tus propias críticas en Internet. Bueno, pero eso es TripAdvisor, ya sabéis, ¿no? Que es el mayor engaño mundial, pero la gente lo asume, ¿no? Yo creo, insisto, yo he nacido optimista por naturaleza, porque soy una persona que siempre pienso en positivo. Yo creo, sobre lo que estás diciendo, Fernando, esta revolución global, digital, internautica, como quieras, va a ser maravillosa para la crítica personalizada en breve. Estoy convencido, porque un señor
querrá leer, o de hecho, yo lo único que quiero ver es a Rafael García Santos, o leer, porque me fío de su criterio. Entonces, va a haber una acotación de personalidades, esto me lo han dicho profesionales muy, muy gordos americanos del marketing de Internet, ¿eh? Dice, viene el gran sueño que es la aldea global, vamos a decir, ¿no? El McLuhan diciendo, tu blog, la página tal, el asunto es que hay blogs de gente, no se puede prohibir nada en la vida, ¿no? Cosa que es un error, porque ¿por qué puede opinar en lo gastronómico? Un señor se puede haber chapado a los 20 años, difícil, la historia del arte, o la historia del cine, porque eso es meter muchas horas y muchas horas y muchas horas y muchas horas. Esto es imposible, porque la única crítica que puedes ejercer, aparte me gusta, no me gusta, es por cultura y, sobre todo, por comparativa, por comparación. Tú has dicho, hemos buscado el mejor tostón, y no sé si habrá sido cierto o no, y te has recorrido y has buscado 40. Y un chaval de 20 años, perdonadme, o de 30, es imposible que se haya recorrido ni el 1% de los restaurantes interesantes del mundo. Es imposible. Aparte que o tiene, insisto, alguien que le financie, si no, es inútil porque se asustan, se echan para atrás la primera llegada a 2 personas y pagar a un sitio importante 500 euros. ¿Por qué no lo pueden hacer? Pero yo creo que estáis abstrayendo mucho y que el mundo no ha cambiado desde que el mundo existe. Esto pasaba hace 300 años y pasa ahora. Es decir, y cada día va a pasar más, porque los ricos cada vez son más ricos y los demás van a comer todos mierda. Y la realidad es que va a tener que haber zaras gastronómicos para todo, con productos universales e industrializados, y habrá quien haga artesanía con un producto local y unas particularidades concretas. Y habrá quien haga esa cocina y habrá quien haga una cocina artística que te puede gustar más o menos. Yo sí quiero dejar una cosa, es decir, esto de la comedia de las vanidades, que diría que se ha convertido en la alta cocina, tiene unos aspectos criticables, importantes, y yo siempre lo he hecho, y creo que se ha caído en el poder de los cocineros que administran como quieren y nos cuentan lo que les da la gana. Pero también ha tenido, evidentemente, una parte positiva extraordinaria. Tú estabas diciendo de lo que ha vendido esto en el mundo, ha vendido la marca España gastronómicamente. Tenemos muchos turistas que vienen aquí, muchos cocineros que vienen a aprender, mucha gente que viene a las escuelas de cocina a pagar, mucha gente que compra producto español y que está entusiasmado por esto. Esto es evidente que ha habido. Y ha habido una revolución cultural, que te puede gustar o no, que puedes compartir o no, que esto es subjetivo. Yo me siento absolutamente identificado con lo que ha hecho el Bulli. Me parece el cocinero más importante de la historia. Eso no quiere decir que cuando se meta a hacer facetas artísticas para las que no está capacitado, porque le han dicho que es el mejor creador del mundo, se lo haya creído. Es decir, pero esto puede pasar. Claro, es que es una de las cosas que se creen artistas multidisciplinarios y no puede ser así. Pero ahora todos tienen su película, su no sé qué, su tal. Vas a los festivales y dices, pero bueno, ¿pero usted esto qué sabe o qué? No, es que llaman al otro o quiero hacer... Y a mí me parece patético lo que están haciendo, ¿no? Pero bueno, es la marca y la marca, no el personaje. Bueno, la marca. a mí me gustaría decir algo. Esa pregunta tiene sentido, pero para mí también en este lugar habría que hacerse otra pregunta, y es qué es lo que el arte o los lugares del arte buscan en la gastronomía, porque es un movimiento que va en los dos sentidos. Yo entiendo que, por un lado, las personas que estamos en el ámbito del arte o la cultura nos interesamos por la cocina, porque nos interesamos por lo que ocurre, porque en general es nuestra materia de trabajo, y obviamente reaccionamos a esto, pero luego también entra en lógicas desde los espacios de arte de captación de públicos, de una serie quiero decir, que todos participamos de este maridaje con lo bueno y lo malo que puede tener. Por eso me parece importante, porque se pueden encontrar maneras de cruces realmente interesantes. Pero pienso que tanto desde el ámbito de la cocina como desde el ámbito del arte muchas veces estamos tomando la solución más fácil. Bueno, porque otro tipo de procesos requieren otro tipo de tiempos y demás, ¿no? Pero... Sí. Yo creo, bueno, es que esta iba a ser mi última comentario porque tenemos que dejarlo ya, pero iba a decir esto exactamente. Hay una cuestión que tú, María, y Pepe también ha comentado al final,
que es el tema de los públicos, ¿eh? El tema de los públicos de las cocinas y de los espacios del arte, los museos, las galerías, los centros de arte, etcétera. Creo que habéis sido uno de vosotros, han dicho que los restaurantes están vacíos, los de alta cocina están vacíos porque no son rentables. Los museos también nos quejamos de que estamos vacíos. Los de arte de vanguardia, los de cocina de vanguardia, vacíos, y los de arte de vanguardia más vacíos, pero existe una especie de envidia absoluta, sana envidia, por parte de los museos de ser como porque la aceptación popular o la aceptación general de lo que estáis hablando, de cómo se ha creado una especie de gran mito de la gastronomía. Todo el mundo quiere en algún momento, pasa que no tiene dinero, ir a un restaurante de esos, pero nadie desea venir a un museo. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces, por eso, sintiéndolo mucho, porque crean muchas preguntas. Si quieres comentar alguna cosa de lo que he dicho, bueno, y lo dejamos ya, sí. O sea, hoy se ha convertido en una marca de estatus como en su momento lo fue coleccionar, o lo sigue siendo para una élite. Es una marca de estatus. Tienes un poquito de dinero, te vas al Bulli o a no sé qué restaurante de tu ciudad. Antes tenías un poquito de dinero, o igual hay gente que lo sigue haciendo, y comprabas arte como marca de estatus. Sí, sí. Personas que no van habitualmente a museos ni se interesan especialmente por el arte, pero coleccionan arte, pues también es esa función. Bueno, pero se difunde para miles de personas. Cuando se ha hecho el Sublimation, que ya el nombre es bueno, de Roncero en Ibiza, 1.650 euros por persona el menú, se te dice, el anuncio de cómo se difundió es maravilloso en el país, ¿no? Dice, el Sublimation todo es posible, y si se desea algo solo hay que pedirlo. Por ejemplo, que te den una paliza, porque yo creo que sería bueno que fueras y te dieran una paliza, porque es lo más singular, ¿no? Y dice, el menú está compuesto, cuando llegas en una sala destartalada, escuchas la música de los Ramones. Tú fíjate qué bienvenida, ¿no? Dice, en un momento viajas al Polo Norte y te traen un gazpacho helado. Viajas a un campo de trigo y te traen uno de los platos más vistosos, una huerta de verduras. Viajas en globo y te traen una tortilla de camarones. Y de ahí a Central Park, a una mini hamburguesa, el caviar de la tita y el foie. Para probar la ostra te llevan a Versalles, con máscara incluida. Y suena El hombre lobo en París. O sea, hay que decir que hay momentos que uno se giña hablando mal, porque claro, si ya llegas a París, El hombre lobo en París es muy dramático. Yo creo que, claro, uno lee lo que la prensa hace desaparecer, los críticos, pero yo te digo un artículo, El paraíso de los perros, pastelerías caninas, spas y restaurantes para mascotas. Yo creo que se hará en su momento un libro de los desvaríos de esta época, y serán fabulosos, porque claro, era lo crudo y lo cocido, hasta allá habíamos llegado, Lévi-Strauss, lo crudo, lo cocido y el humo, porque claro, hubo un momento que se vendió humo, y este momento que se ha vendido humo ha sido un momento bueno, que yo creo contigo, es un éxito, pero es que se muere de éxito. Sí, el momento, el momento de más templo en Roma es cuando desapareció el Imperio Romano. Y yo creo que el signo es, había que llegar a esto. O sea, algún día hay que llegar a esto. Tiene que llegar que un día vayas a un restaurante y te peguen 4 palos con un nunchaku y suene, al fondo veas una película de Bruce Lee. O sea, yo creo que el día que vayas a un restaurante, te peguen una paliza con un nunchaku y pagues 2.000 euros, se acabará la tontería de la alta cocina y del arte. Entonces, claro, hay gente que ha ido a ver una obra de la Fura dels Baus y les han secuestrado. Porque, ¿qué pasó, no? Y los secuestraron durante 2 años. Yo creo que está bien, porque eso ya se acaba Facebook, porque lo físico que tiene la comida también es que cuando te comes algo horrendo, vaya que si lo siente el estómago. Es decir, de malas digestiones está llena la historia del arte y la historia de la gastronomía. Muy bien, muchas gracias y ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias.